Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en el corazón de la maquinaria democrática española. Vamos a explorar una relación que es crucial, la del gobierno con las Cortes Generales, con nuestro Parlamento. Fundamental, sí. La pregunta es, ¿cómo se asegura la Constitución de que el Poder Ejecutivo, que rinda cuentas? Es la pregunta esencial, claro, porque en un sistema parlamentario como el nuestro, el gobierno, nace de la confianza del Parlamento. Del Congreso, concretamente. Eso es, del Congreso de los Diputados. Y tiene que mantener esa confianza. No es algo fijo, ¿eh? Es un diálogo constante, a veces tenso, pero siempre fundamental. Y para entender bien esa dinámica, vamos a ir directos a la fuente. ¿A la Constitución? Exacto. Al título 5 de la Constitución española, artículos 108 a 116. Sin intermediarios, no. Directos al texto. Una inmersión directa, sí, a las reglas del juego que definen, la responsabilidad, el control, cómo se comunican, incluso qué pasa en momentos de crisis entre los dos poderes. Justo eso. Queremos desentrañar la arquitectura de ese sistema. Cómo va la información, qué herramientas tiene el Parlamento para fiscalizar, cómo puede el gobierno buscar respaldo o incluso disolver las cámaras. Y las salvaguardas que hay, incluso en momentos, excepcionales. Exacto. Entender al final el esqueleto constitucional de nuestra democracia parlamentaria. Pues si te parece, empezamos por el principio. ¿Por la piedra angular de todo esto? De acuerdo. Artículo 108. Establece un principio clave. Dice, el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Esa palabra, solidariamente, ¿qué quiere decir exactamente? En la práctica, significa que la responsabilidad es del equipo, del Consejo de Ministros entero. No es un ministro solo, aislado, ante el Congreso. Ah, vale. Aunque políticamente, a veces el foco se ponga en uno, ¿no? En una cartera concreta. Pero la confianza del Parlamento se da o se quita al Gobierno como un bloque, con su presidente a la cabeza. Entiendo. Es una diferencia importante con sistemas presidenciales, por ejemplo. Ahí la responsabilidad a veces es más individual. Entiendo. Es un todos a una, constitucionalmente hablando. Si cae uno, en términos de confianza, cae todo el equipo. Eso es. Y claro, para que el Congreso pueda hacer eso, controlar y exigir responsabilidad, necesita saber qué pasa. Necesita información. Fundamental. Sin información no hay control posible. Sería un cheque en blanco. Claro. Y ahí es donde entran los artículos 109 y 110. El 109 es muy potente, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque da a las cámaras, al Congreso y al Senado y a sus comisiones la capacidad de pedir la información y la ayuda que necesiten. ¿De quién? Del Gobierno, de sus departamentos y, ojo, de cualquier autoridad del Estado. Y de las comunidades autónomas también. Ostras, eso suena amplísimo. Quiere decir que el Parlamento puede pedir casi cualquier cosa a cualquier administración. Constitucionalmente el derecho es muy amplio, sí. Se pide a través de los presidentes de las cámaras, claro, y es la base para que puedan fiscalizar sabiendo de qué hablan. Entiendo. Luego, lógicamente hay límites prácticos, legales, la materia clasificada, por ejemplo. Pero el principio es ese. El Parlamento tiene derecho a saber para poder controlar. Es un pilar del parlamentarismo. Y no hablamos solo de papeles, de datos. El 110 habla de presencia física, ¿verdad? Exacto. Los miembros del gobierno pueden ir a las sesiones, hablar, Sí. pero también están obligados a ir si se les llama. A comparecer. Sí, y no solo eso. Sí. Pueden incluso pedir que vayan funcionarios de sus ministerios a informar. Es una relación en dos direcciones. Y presencial. El gobierno tiene que poder explicar sus políticas, defender su gestión, cara a cara con los representantes. Y estos tienen que poder preguntar, debatir. Claro. No son dos mundos aparte. La Constitución diseña un espacio donde interactúan constantemente. Claro. Informes, comparecencias. Vale. Pero, ¿y ese rifirrafe más frecuente, a veces casi semanal, que sale en las noticias? Las preguntas directas al gobierno. Ah, eso nos lleva directos al artículo 111. A las herramientas de control, digamos. Más del día a día. Las más visibles, quizás. Las interpelaciones y las preguntas. Exacto. Los reglamentos de las cámaras tienen que reservar un tiempo mínimo cada semana para ellas. ¿Y cuál es la diferencia principal entre interpelación y pregunta? A veces parecen similares. Las preguntas suelen ir a buscar información más concreta o aclarar un punto,
o saber la posición oficial sobre algo puntual. Son más directas, concisas. Vale. Las interpelaciones, en cambio, suelen ser sobre los motivos, los propósitos de la acción del gobierno en política general, del gobierno entero o de un ministerio. Abren un debate más amplio, más general sobre una línea política. Y el propio artículo 111 dice algo interesante. Dice: toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición. Ujú. O sea que una interpelación puede acabar en algo más que un debate. Efectivamente, puede acabar en una votación, donde la Cámara dice formalmente qué opina sobre ese tema. Ah, claro. Eso le da a la interpelación, un potencial político mayor que a una simple pregunta. No es solo hablar, puede ser un pronunciamiento formal del Parlamento sobre lo que hace el gobierno. Entendido. Hemos visto cómo el Parlamento se informa y controla de forma, digamos, rutinaria, pero la Constitución también tiene herramientas para los momentos de máxima tensión política. Eso es, cuando la confianza misma está en juego. Ahí entramos ya en los mecanismos que pueden cambiar una legislatura entera. La cuestión de confianza y la moción de censura. Las dos caras de la misma moneda, ¿no? Exacto. La exigencia de responsabilidad política, en su máxima expresión. Empecemos por la cuestión de confianza. Artículo 112. Aquí la iniciativa es del presidente del gobierno. Correcto. Es el presidente, eso sí, previa deliberación del Consejo de Ministros, quien decide plantearla ante el Congreso. ¿Sobre qué? Una ratificación. Que la Cámara le diga explícitamente, sí, confiamos. ¿Y qué necesita para superarla? Mayoría simple, más votos a favor que en contra. ¿Y por qué haría un presidente algo así? Parece arriesgado si no las tienes todas contigo. Pues puede usarla para cohesionar a sus diputados si hay divisiones, o para reforzar su autoridad ante una crisis, o, mira, para asegurarse el apoyo para sacar adelante una ley importante, una política controvertida. Entiendo. Es una forma de decir, o me apoyáis en esto, o la situación cambia. Vale. Esa es la confianza que pide el gobierno. Y al revés, cuando es el Congreso el que quiere quitarle la confianza. Ahí entra la moción de censura. Artículo 113. Exacto. Aquí la iniciativa es parlamentaria, del Congreso. El objetivo, exigir la responsabilidad política al gobierno. Y si sale adelante, provocar su caída. Pero la Constitución pone requisitos muy específicos y exigentes, No es algo para usar a la ligera. ¿cuáles son esos requisitos clave? Primero, la tienen que proponer al menos la 10ª parte de los diputados, que ahora mismo son 35. Vale. Segundo, y esto es crucial, es lo que define nuestro modelo, tiene que incluir obligatoriamente un candidato a la presidencia del gobierno. Ah, la famosa moción de censura constructiva. Esa misma, constructiva. ¿Y por qué ese diseño? ¿Qué se busca con eso de que sea constructiva? Pues mira, este diseño viene inspirado directamente en la ley fundamental alemana, la del 49. Es una lección aprendida de la inestabilidad política que hubo en otras repúblicas parlamentarias europeas, Como Weimar. como la República de Weimar en Alemania o la Cuarta República Francesa. Ahí era relativamente fácil derribar gobiernos, pero sin tener una alternativa clara. Y eso creaba vacíos de poder, parálisis. Claro. Entonces, al exigir un candidato, se busca asegurar que la oposición no solo se una contra el gobierno que hay, sino que sea capaz de juntarse a favor de una alternativa, que sea viable, estable. Se busca evitar crisis de gobierno sin solución. Entiendo. O sea, no basta con destruir, hay que proponer algo, construir algo al mismo tiempo. Eso parece que pone el listón bastante alto. Sin duda. Y no es el único requisito que busca la estabilidad, La moción no se puede votar hasta que pasen 5 días desde que se presenta. 5 días. Sí, y en los 2 primeros días de ese plazo, además, se pueden presentar mociones alternativas, con otros candidatos, otros firmantes. Vaya, lo que podría dividir aún más a la oposición si no hay un acuerdo previo muy fuerte. Exactamente. Y el requisito final es el más duro. Para que la moción de censura se apruebe, necesita el voto a favor de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Absoluta. O sea, la mitad más uno del total. Eso es, hoy por hoy, 176 diputados. No vale con tener más votos a favor que en contra, como en la cuestión de confianza. Aquí se necesita una mayoría cualificada sobre el total de la Cámara. Una mayoría absoluta.
es difícil si no hay un pacto muy amplio. Y si fracasa la moción, los que la firmaron no pueden presentar otra en el mismo periodo de sesiones. Parece diseñada para que solo se use en casos muy claros, ¿no? Con opciones reales de éxito. Ese es el espíritu, sí. Se quiere que sea una herramienta seria para formar un nuevo gobierno, no un instrumento de desgaste continuo o de bloqueo. Se prioriza la gobernabilidad, la estabilidad, aunque eso haga más difícil echar a un gobierno. ¿Y qué pasa si se supera ese listón tan alto? ¿O si el gobierno pierde una cuestión de confianza? El artículo 114 lo aclara, ¿no? Las consecuencias son drásticas y automáticas. En los dos casos, el gobierno presenta su dimisión al rey. Vale. Si lo que ha pasado es que el gobierno ha perdido una cuestión de confianza, pues el rey inicia el proceso normal de consultas para proponer un nuevo candidato a la investidura, lo que dice el artículo 99. Pero si lo que se ha aprobado es una moción de censura, La cosa cambia. ¿cambia radicalmente? Sí. Si se aprueba la moción de censura constructiva, el candidato a presidente que iba en esa moción se considera automáticamente investido. Simplemente le nombra presidente del gobierno. Vaya. La misma votación que censura a uno inviste al sucesor. Es un cambio de poder inmediato. Vaya. Sí que es un mecanismo contundente, directo. Consecuencia lógica de eso de ser constructiva. Exacto. Vale. Hemos visto las herramientas del Parlamento para controlar y, bueno, en último caso, derribar al gobierno. Pero, ¿tiene el presidente alguna forma de responder si la situación en el Parlamento se vuelve ingobernable? La tiene, sí. Es una prerrogativa presidencial muy importante. A veces la llaman el botón nuclear institucional. ¿Ah, sí? La disolución anticipada de las Cortes Generales, artículo 115. El presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, eso sí, y bajo su exclusiva responsabilidad, puede proponerle al rey disolver el Congreso o el Senado o las dos cámaras. Y eso lleva inevitablemente a convocar elecciones generales, a devolver la palabra a la ciudadanía. Exacto. Es un instrumento para que el presidente pueda buscar una nueva mayoría, si cree que la actual no le deja gobernar. O para resolver un bloqueo. O, bueno, estratégicamente para elegir el momento electoral que crea más favorable. Pero imagino que este poder tan grande tendrá límites. No puede usarlo cuando quiera y como quiera. Efectivamente. La Constitución pone límites claros para evitar abusos. El más importante, no se puede proponer la disolución mientras esté tramitando una moción de censura. Lógico, para evitar que un presidente la esquive convocando elecciones justo cuando le van a censurar. Tendría sentido, ¿verdad? Y hay otro límite de tiempo. ¿Cuál? No se puede proponer otra disolución hasta que haya pasado un año desde la anterior. Ah, vale. Se busca evitar, una inestabilidad electoral crónica. Solo hay una excepción a esta regla del año. Si la disolución es automática porque ha fracasado el proceso de investidura después de unas elecciones, lo que dice el artículo 99.5. En ese caso sí podría haber elecciones antes de un año. Es interesante ver este juego de equilibrios, ¿eh? El Parlamento controla, puede censurar, pero el presidente tiene esa carta de la disolución para apelar a los ciudadanos si el bloqueo es total o si busca reforzar su posición. Es la tensión típica del parlamentarismo, la necesidad de confianza mutua y de mecanismos para resolver los conflictos cuando esa confianza se rompe o el diálogo se bloquea. Bien. Hemos cubierto la relación gobierno-parlamento en situaciones normales y de crisis política, digamos ordinaria. Pero, ¿qué pasa cuando la situación es de verdad excepcional? Guerras, catástrofes, pandemias. El artículo 116 habla de los estados de alarma, excepción y sitio. ¿Cómo se mantiene ahí el control del Parlamento? Pues la Constitución es especialmente cuidadosa en esto. Justo porque son situaciones que pueden limitar derechos, el control parlamentario no solo se mantiene, sino que se refuerza. Es obligatorio, sobre todo el del Congreso. O sea que ni en emergencias el gobierno actúa sin supervisión. El principio es ese, que no actúa sin supervisión. ¿Y cómo funciona ese control en cada uno de los 3 estados? El más leve, pensado para catástrofes, crisis sanitarias, desabastecimientos. Lo declara el gobierno por decreto, por un máximo de 15 días. Pero, para cualquier prórroga más allá de esos 15 días, necesita la autorización expresa del Congreso, y el Congreso puede decir el alcance y las condiciones. Además, el gobierno tiene que informar inmediatamente al Congreso de que lo ha declarado y de las medidas. O sea, el gobierno actúa rápido por urgencia, pero el Congreso controla si se alarga.
Exacto. ¿Y el estado de excepción? El estado de excepción es para alteraciones graves del orden público. Implica una suspensión de derechos más fuerte. Por eso, el gobierno no puede declararlo solo. Ah, Necesita la autorización previa del Congreso de los Diputados. Es el Congreso quien tiene que autorizarlo antes. Y dice para qué, dónde y cuánto tiempo. Máximo 30 días, prorrogables una vez por otros 30 con los mismos requisitos. El control aquí es previo. y más extremo. Aún más control desde el principio. Vale. Y queda el más grave, el estado de sitio. El estado de sitio, previsto para una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía, la independencia, la integridad territorial o la Constitución, que no se pueda arreglar de otra forma. Situación límite. Límite total. Y por su gravedad extrema, solo lo puede declarar la mayoría absoluta del Congreso. Y además, solo a propuesta exclusiva del Gobierno. La decisión final y las condiciones las pone el Congreso. Queda claro que cuanto más grave es la situación y las medidas, más interviene y controla el Congreso. Y hay un detalle crucial en el artículo 116.5. ¿Qué pasa con el propio Congreso durante estos estados? Es una garantía fundamental. Mientras esté declarado cualquiera de estos estados, el Congreso no puede ser disuelto. Ah, mira. Su funcionamiento, y el de los demás poderes del Estado, no se puede interrumpir. Si las cámaras no estuvieran reunidas, se convocan automáticamente. ¿Y si justo el Congreso estuviera disuelto o hubiera acabado el mandato? Pues sus funciones, incluido el control sobre el estado excepcional, las asume la Diputación Permanente. O sea que el control parlamentario está blindado. No hay forma de que un gobierno aproveche una crisis para gobernar sin él. Exacto. Y hay otra salvaguarda esencial. En el apartado 6 del artículo 116. ¿Cuál? Dice que la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio no modifica el principio de responsabilidad del gobierno y de sus agentes, el que está en la Constitución y en las leyes. O sea, que aunque estemos en una situación límite, el gobierno y sus funcionarios siguen siendo responsables de lo que hacen, ante el Parlamento y ante los tribunales. Exacto. No hay impunidad ni cheque en blanco por la excepcionalidad. Precisamente. La rendición de cuentas se mantiene siempre. Es un pilar del Estado de Derecho que la Constitución protege mucho, incluso en los momentos más difíciles. Haciendo un poco de balance de todo lo que hemos visto en este título 5, pues emerge un diseño constitucional bastante detallado, ¿no? Y coherente. Tenemos un gobierno que responde como equipo ante el Congreso, un parlamento con un montón de herramientas para saber y para controlar. Sí, desde la pregunta semanal hasta la moción de censura, que es drástica pero constructiva. Un presidente que puede buscar la confianza o disolver las cámaras como último recurso. Exacto. Y un sistema para gestionar crisis extremas manteniendo siempre los contrapesos democráticos. Es la plasmación de la lógica parlamentaria. Un sistema de pesos y contrapesos. El gobierno necesita confianza para actuar, pero el Parlamento necesita controlar esa actuación. Y hay válvulas de escape para resolver bloqueos o crisis, buscando un equilibrio entre gobernar y representar democráticamente. Nos hemos centrado en desgranar las reglas del juego, lo que dice la Constitución en estos artículos clave. Pero como reflexión final, volviendo a ese derecho a la información tan potente del artículo 109, ese que permite al Parlamento pedir datos y ayuda a cualquier autoridad. Pues sí, queda flotando una pregunta interesante, quizá para quien nos escucha. A ver, una cosa es tener reconocidos en la Constitución todos estos mecanismos de control, ¿no? El derecho a saber, las preguntas, las comisiones, la censura. Y otra cosa, a veces muy distinta, es cómo se aplican en la práctica, en el día a día. ¿Hasta qué punto las dinámicas reales de la política, la disciplina de voto en los partidos, lo complejos que son algunos temas, las mayorías que haya, la dificultad a veces para conseguir información sensible, o incluso la propia voluntad política de usar ese control a fondo? ¿Hasta qué punto todo eso condiciona la efectividad real de este diseño constitucional que busca asegurar que el gobierno rinda cuentas ante el Parlamento? Claro. ¿Se aprovecha siempre todo el potencial que tienen estas herramientas que da la Constitución? Es algo sobre lo que se podría reflexionar, ¿verdad?